Ahora queremos pasar a algo bien importante porque es un desafío y me agrada poder anunciarlo. Es que por primera vez Dorita, mi esposa, va a estar compartiendo el mensaje. Por tanto, en su casa yo le pido que tenga misericordia por cualquier equivocación, pero vamos a conversar algo que creo que es muy importante para nuestras vidas. Por tanto, de todo le pido la paciencia y que podamos orar por mi esposa, porque quizás está un poquito nerviosa la primera vez y sumarle este formato, ¿ya? Que no tenemos el feedback de las caras de los demás, ¿ya? Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi esposa, por Dorita, para que todo lo que salga de su boca sea para edificación, para engrandecerte a ti, para que tú seas glorificado. Bendigo, Señor, a mi esposa para que tú llenes sus labios, su boca, de toda palabra genuina que venga de ti y guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad que nos dan. Yo no voy a ser la única, así que después van a tener la oportunidad de ver a más personas, pero agradecer es una oportunidad, el poder enseñar la palabra es una responsabilidad y estoy muy agradecida porque es un privilegio poder hacerlo, me tocó a través de este medio, pero es para mí un honor poder llevar hasta ustedes la palabra de Dios. Orando y preguntándole al Señor, porque es difícil cuando te dicen tienes que predicar, es complejo saber qué es lo que hay que entregar, qué es lo que Dios quiere que uno pueda entregar. Y Dios es bueno y creo que, así lo creo en mi corazón, que Él ha puesto un deseo de poder compartir algo en esta mañana. Y nos vamos a situar en el libro de Efesios. Efesios es un libro escrito por Pablo, ¿ya? Efesios 5, sí, ahí está apareciendo en pantalla. Y quiero un poco, antes de ir con el versículo, quiero situarlos en el contexto. Pablo estaba en prisión, estaba encarcelado, no podía moverse, ¿ya? Y muy probablemente cuando uno está, digamos, privado de libertad, pasan muchas cosas por nuestra cabeza, pasan ideas, emociones, hay muchas veces que el no poder salir genera ciertas emociones dentro de uno, ¿cierto? Claramente lo que nosotros estamos viviendo no se compara a lo que Pablo vivió, no, ninguno de nosotros está detenido, ¿cierto? Todos tenemos la posibilidad de salir, sin embargo nos sugieren que nos quedemos en casa, pero al estar en casa, al estar privados, ¿cierto?, de la libertad, pasan en nosotros sensaciones, emociones, ¿verdad? Entonces, el propósito, y uno de los propósitos de la carta de Efesios es enseñar, ¿cierto?, y hablar sobre la redención y de los planes de Dios para la humanidad. O sea, Felipe, ¿tú te imaginas en la cárcel y que Dios te dé a ti y te diga, Felipe, vas a hablarles a la iglesia de Éfeso sobre los planes que yo tengo para ellos? ¿Qué te pasa? Primero viene a mí el cuestionamiento de decir, realmente, o sea, si yo estoy en esta situación y aún así Dios tiene un propósito, primero humanamente viene el cuestionamiento y es dudoso. Exacto. Es difícil poder decir, chuta, Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo enseñe? Y bueno, parte de uno de los propósitos es entonces enseñarnos acerca de los planes que Él tiene para nosotros. Y si usted lee después en su casa con tiempo el libro de Efesios, se va a dar cuenta que Pablo nos anima, ¿cierto?, a que entendamos que nosotros hemos recibido poder del Espíritu Santo para poder experimentar una nueva vida y poner nuevos principios en nuestra vida. Esta carta, Felipe, tuvo tal impacto en la región que también fue enviada a otros lugares. Ya fue enviado a Colosa, a la Odisea y a otras regiones. Así que imagínate, en un tiempo tan difícil como Dios tiene un propósito. Así que hoy día es la invitación a eso, cómo de una situación difícil Dios nos está hablando y nos está advirtiendo de ciertas conductas, de ciertas formas que tenemos de
de nuestra vida, de nuestra propia vida. Así que el mensaje de hoy está situado en ese versículo que usted ve ahí, en Efesios 5, capítulo 5, versículo 15 al 17. Y hoy día yo voy a utilizar una versión que es la Reina Valera contemporánea, ya, pero vamos a utilizar también una versión que es la Nueva Traducción Viviente para poder complementar y enriquecer este mensaje. Así que acompáñeme ahí, si ya lo tiene, leámoslo juntos. Dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. En la Nueva Traducción Viviente, yo extraigo ¿cierto? Algo que dice: saquen el mayor provecho, no actúen sin pensar. Y esto nos lleva a entender, y que yo así lo recibí, una nueva oportunidad, Felipe. Una oportunidad que Dios hoy día nos está dando para poder entender aspectos que tienen que ver con nuestra manera de vivir y de cómo nosotros estamos aprovechando el tiempo. Es un real desafío para aquellos que están trabajando quizás desde la casa, algunos simplemente están en la casa, que aún trabajando es un desafío cómo ver las distintas oportunidades, porque a veces simplemente nos quedamos con que no tenemos tiempo o con que siempre hay otra cosa más importante que hacer. Así es. Y vamos al versículo 15, dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aquí entonces Pablo comienza a hacernos una advertencia. Dice: cuidado con su manera de vivir. Imagínate, Felipe, un libro escrito hace tantos años atrás. ¿Cómo hoy día esa misma advertencia nos sirve a nosotros? Es increíble cómo el poder y la palabra de Dios no se pierde. Y nos hace esa alerta a Pablo: oigan, cuidado con su manera de vivir. Y luego de eso nos hace una invitación a vivir de una forma sabia. Realmente es un poco difícil, porque ¿quién sabe cómo es realmente vivir de una forma sabia? Pero no solo queda con eso, sino después el versículo 16 dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros podemos pensar que hoy por hoy, estamos viviendo días malos. Estamos viviendo días complicados, estamos viviendo situaciones en las que muchas de nuestras emociones están arriba, están abajo, el no poder salir, el tener restricciones, y decimos, bueno, ¿y el tiempo? Entonces hoy día Pablo nos hace esa invitación, y más bien esa advertencia, de que tenemos que, punto 1, cuidado con tu manera de vivir, tienes que actuar de una forma sabia. Y segundo punto, te dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es impresionante cómo Dios nos conoce. Cuando veo también esos versículos, y es como decir, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a no utilizar bien el tiempo. Tenemos la tendencia a vivir a nuestra manera. Vivimos a nuestra manera, y como que la palabra refleja detrás de esto que en el fondo a veces tenemos la tendencia de tomar simplemente decisiones deliberadas. De hecho, es súper necesario que nosotros constantemente estemos pensando acerca de lo que hacemos, de lo que pensamos, porque un pensamiento se traduce siempre en una acción. Por lo tanto, el desafío que nos plantea Pablo nos advierte: cuidado con su forma de vivir. No actúen como necios, sino como sabios. Y luego, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. La pregunta es, como te decía al comienzo, Felipe, ¿cómo es el ser una persona sabia? ¿Cuál es la clave? Porque si yo no actúo de una manera sabia, muy probablemente no voy a poder tener advertencia con respecto a mi forma de vida. No voy a poder aprovechar bien el tiempo. Entonces, algo muy simple, y que a lo mejor lo hemos visto a través de distintos mensajes o en el mismo internet, nosotros podemos encontrar definiciones de personas necias, de lo que es ser una persona sabia. Una persona necia, por ejemplo, es una persona que actúa sin entendimiento. Es una persona terca, es una persona porfiada. ¿Qué más podríamos decir de las personas necias? Uy, no se está imaginando
no le estoy colocando un nombre a qué persona se está imaginando con toda la definición que se está tomando. Pero una persona necia es como una persona que realmente no ha entendido. Claro, actúa sin pensar. Llega, lo hace. Escribo, enviar. La emoción me embargó, escribo, enviar. Llamo por teléfono, ¿cierto? Salgo cuando me dicen que no tengo que salir. O sea, es una persona, como tú dices, Felipe, que actúa sin pensar. En cambio, una persona que actúa sabiamente, si usted va a una definición común, muy simple de internet, yo busqué una de la Real Academia Española, es una persona que actúa con sabiduría. Eso dicen de una persona que es sabia. ¿Y qué es la sabiduría? La define como una persona que lleva una conducta prudente en la vida o en los negocios. Pero nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y a Dios en nuestro corazón, no nos quedamos solamente con una definición de internet, porque Dios es tan bueno que cada área de nuestra vida la podemos llevar a la palabra. Y en Proverbios 1:7 la palabra habla acerca de la sabiduría. A lo mejor usted ya conoce este proverbio, pero lo vamos a tomar. La palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Importante mencionar, Felipe, para los que de repente se complican un poco con no entender lo que es el temor al Señor. El temor al Señor no es tener miedo, no es tenerle miedo a un Dios que está gobernando y que se enoja. No es ese tipo de miedo, no es ese tipo de temor. La palabra lo habla como un respeto, como una admiración al Dios creador de todas las cosas. Y el principio, dice la palabra, que el principio para acoger la sabiduría es el temor a Dios, el reconocer a este Dios creador, a este Dios soberano, a este Dios todopoderoso. Y te tengo una buena noticia, esto es el principio, este es el fundamento, este es el primer ladrillo, Felipe. Si tú reconoces a Dios, si temes a Dios de esta forma, vas a empezar a transitar de una forma sabia. Es impresionante que la segunda parte del versículo, que también dice, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, es que cuántas veces nos vimos de pequeños no queriendo que nuestros padres nos regañaran. Así es, que nos dijeran lo que teníamos que hacer. Y muchas veces nos sucede lo mismo con Dios, Padre, donde nos da instrucciones, la palabra está en las respuestas, sin embargo, nosotros actuamos neciamente. Así es. Y despreciamos esa sabiduría que es de Dios y despreciamos su enseñanza. Así es. Y ¿sabes qué? Algo muy importante. Nosotros siempre podemos conocer más de Dios. Dios es un Dios infinito, por lo tanto lo que conocimos hoy y lo que hemos conocido de Él hoy lo podemos profundizar. Y queremos también invitarle a la persona que quizá hoy día nos está viendo por primera vez, a lo mejor no entiendes muchas cosas acerca de lo que estamos hablando, y aún si en tu corazón hay una inquietud de poder profundizar estos temas, de poder conocer a Dios, queremos invitarte a que nos escribas, ¿ya? Dios quiere seguir hablando a tu corazón, así que queremos que no tengas temor y nos escribas, porque no solo queremos entregar enseñanzas, sino que también queremos profundizar en aquellos que también tienen esa necesidad en su corazón. Eso quería mencionar. Bueno, seguimos entonces. El principio de la sabiduría, queridos hermanos, queridos amigos que nos están mirando, es el temor al Señor. Pero tú dices, ¿cómo yo puedo seguir entendiendo hacia dónde Dios me está llevando? ¿Cómo yo puedo convertirme en una persona sabia? Ya sé, debo temerle, pero ¿qué más? Hay más. El capítulo 4 de Efesios, que antecede al capítulo que estamos revisando hoy, habla acerca de una serie de conductas presentes en nuestra propia vida. Usted la puede revisar en su casa. Habla acerca de cómo somos nosotros. Y de la invitación que nos hacía Pablo, habla de las conductas. Por eso dice, cuidado con estas conductas, cuidado con su forma de vivir. Y Pablo, de una forma, a mi juicio, maravillosa, resume todas estas cosas en el versículo que vamos a ver ahora. Dice, por tanto, es como una conclusión, la forma que tenemos de poder ser sabios, Felipe, de una forma práctica, iniciando con temer a Dios, es también no solamente temerle, sino también, o reconocerle, sino también
imitarlo. Dice la palabra en Efesios 5, versículo 1 y 2, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entonces hoy día, Felipe, queridos amigos, no solo debemos reconocer y tener este temor para iniciar y transitar hacia el camino de ser personas sabias, como nos invitaba Pablo al ser, que nos decía, seamos personas sabias, sino que también debemos ser imitadores de Dios. Y tú dices, pero ¿cómo puedo ser imitadora de Dios? Si Dios es tan grande, Dios es tan perfecto y yo soy tan imperfecta. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo, cómo Él fue el que hizo el sacrificio, el que sirvió, el que estuvo atento a las necesidades. Él también lloró, Él se acercó a los que estaban pasando necesidad, Él vivió en esta comunidad, Él atendía las necesidades. Entonces, cuando se nos dice y se nos invita a ser imitadores de Dios, el ejemplo claro es el ejemplo de Jesucristo. Este trozo de la Biblia nos habla y es un fiel reflejo de que debemos ser y hacer discípulos. Así es. Porque no debemos ser un discípulo de cualquier cosa, sino que tenemos que realmente alinearnos a lo que Dios quiere, a lo que Dios es. Y dice que el ejemplo es como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Entonces, también está inserto en este versículo, es que si yo soy discípulo, debo amar y debo entregarme también. Debo entregarme por el otro. Debo tener un sentido de servicio y sacrificio por los demás. Así es. Así que llevamos 3 grandes puntos. El primero, cuidado con nuestra forma de vivir. Cuidado con su forma de vivir. Cuidado ahorita con tu forma de vivir. No actúes sin pensar. Actúa de manera sabia. Aprovecha bien el tiempo, porque los días que tú y yo, todos estamos viviendo son malos. Pero para ser personas sabias, atender a esta invitación que Pablo nos hace a través de Efesios, es que debemos ser personas sabias, debemos adquirir y tomar el consejo, ser imitadores de Dios. Es importante que constantemente nos estemos recordando esto, porque como decía Felipe, es eso el ser discípulos, ser verdaderos discípulos. Es la serie que hemos estado revisando en estas últimas semanas. Así es. Pero nos queda otro gran desafío. Si podemos volver al versículo de Efesios 5, Felipe, si me ayudas con eso. El versículo 17 dice: no sean pues insensatos. Y aquí viene, a mi juicio, el mayor desafío. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. A mi juicio, y creo que lo estuvimos conversando con Felipe durante la preparación del mensaje, es una de las cosas, incluso logramos. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tu voluntad es mejor que mis planes. Pero aquí Pablo dice, procuren entender la voluntad del Señor. ¿Cómo yo puedo entender esa voluntad? Y esta semana me tocaba hablar, iniciamos los devocionales, bueno, para los que están conectados, ¿cierto? Y los que nos ven por primera vez, nosotros como iglesia enviamos devocionales, ya son videos cortitos de aproximadamente 5 minutos, en donde nosotros a través de un versículo bíblico entregamos consejos en torno para poder enfrentar estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Y me tocaba hablar acerca de los pensamientos, ya acerca de cómo estos pensamientos muchas veces nos juegan una mala pasada. La mente es súper rápida y muchas veces transforma pequeños pensamientos que son irreales en realidades paralelas que no tienen veracidad, no son reales. Y esa realidad nos llevan a actuar de una forma terrible, ¿cierto? De una forma impensada y muchas veces alejados de lo que realmente Dios quiere que hagamos, de lo que realmente Dios quiere que entendamos. Pablo en Romanos nos habla de esto y quiero invitarles a revisar el capítulo 12 de Romanos, versículo 2,
Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, la forma que nosotros tenemos de poder entender la voluntad de Dios es que seamos renovados en nuestra mente. Ya tuvimos alerta con respecto a nuestra manera de vivir. Fuimos advertidos a que teníamos que actuar como personas sabias. Fuimos advertidos a que debíamos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ya entendimos que para ser personas sabias debemos temer al Señor y poder imitarlo a través del ejemplo de Jesucristo. Pero el desafío es cómo yo puedo entender lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es la forma para yo poder entender lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros? Porque el plan de Dios para cada uno de nosotros es diferente, tiene historias distintas con cada uno de nosotros, pero la clave es que debemos dejar que el Señor nos transforme en nuestra manera de pensar. Es la única forma, no podemos entender con nuestra razón, con nuestro entendimiento, no es por nuestras propias fuerzas, no es con nuestra propia voluntad, sino que es a través de cómo Dios opera en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra forma de pensar. Esto es lo que dice Pablo y es lo que garantiza que es así. Cuando nosotros somos renovados en nuestra mente, vamos a comprender qué es lo que quiere que hagamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es increíble cómo Dios nos tiene tanta paciencia, nos tiene tanto amor, porque nos hace la advertencia, nos dice cuidado, pero también nos invita y nos desafía. Esto no se va a llevar a cabo si no lo entendemos de dos puntos de vista. Primero, que en el amor que Dios nos tiene es una invitación a poder cambiar esta forma de ser de nosotros. Pero también es, como decía al inicio de este mensaje, entender que no es con mi voluntad, no es con mis fuerzas, sino que es con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a enseñar. Y eso es lo fundamental para realmente empezar a transitar en lo que Dios quiere. Es importante que todo esto es un plan perfecto, pero ¿cómo lo bajamos a la práctica? Ya entendí que tengo que ser sabia, ya entendí que Dios quiere hacer de mí una persona nueva y cambiar mi manera de pensar para que yo pueda saber lo que Él quiere que yo haga en el momento, con las personas, en las circunstancias. Pero ¿qué más hace falta para que estos cambios verdaderamente se produzcan en nuestra vida? Y Pablo también nos da una clave en todo esto. Nosotros somos las principales barreras para que esto ocurra, porque Dios es un Dios tan respetuoso, es un Dios que no pasa por sobre nuestra voluntad. Y quiero llevarlos, queridos amigos, queridos hermanos, al libro de Romanos 12, específicamente en el versículo 11, que dice: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con un espíritu ferviente. Si usted que está en la casa, querido amigo, querido hermano Felipe, si hemos entendido que hoy día estamos siendo invitados a poner alerta a nuestra forma de vivir, lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, y ojo, no solamente en algo puntual que hoy día podemos estar viviendo, donde aparentemente tenemos más tiempo, pero esto es para toda nuestra manera de vivir. Si no entendemos que debemos recapacitar en nuestra forma de cómo lo estamos haciendo, si no entendemos o podemos entender que tenemos que actuar sabiamente, que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pero si nosotros somos perezosos, si nosotros no nos desafiamos a nosotros mismos, no vamos a ver mayores cambios en nuestra vida. Debemos dejar que Dios opere, sí, y podemos aperturarnos a que Él lo haga también. Pero ¿cómo lo hacemos? Esto no va a venir por arte de magia. Nadie nos va a cambiar un switch en nuestra cabeza y nos va a hacer cambiar y decir, ahora soy una persona nueva. No,
Esto es al estar buscando a Dios. Y muchas veces nuestra poca diligencia, nuestra falta de conciencia, nuestra falta de responsabilidad de las cosas que Dios nos ha hablado. Sí, muchas veces Dios nos ha hablado de múltiples formas y de tantas veces, pero nosotros estamos ahí a veces dando vueltas en lo mismo porque no somos diligentes, no tomamos el peso a las enseñanzas, a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces podemos orar, podemos buscar, pero siempre hay más. Debemos hoy día activarnos, debemos hoy día buscar más a Dios. Es la forma que Dios tiene para poder provocar en nosotros un cambio, provocar esta renovación de la mente en nosotros para que podamos entender la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que entendamos. Esto, el mensaje que hoy día, quizás de una forma tan somera, he tratado de compartir con todos ustedes, tiene que ver con que seamos capaces de activarnos, seamos capaces de tomar esta oportunidad que Dios nos está dando. Es una oportunidad para entender, para ponerlos en alerta. Cuidado con lo que están haciendo, cuidado con lo que están pensando, cuidado con lo que están transmitiendo, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, en qué cosas lo estamos aprovechando. El desafío que hoy día Dios nos hace es que debemos ser personas que entendamos que Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, pero muchas veces nuestra pereza, el dejar para después lo que podemos hacer hoy, los afanes de esta vida muchas veces tapan y nos cierran los oídos para poder escuchar lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo podemos escuchar? Cuando oramos, cuando leemos su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Ustedes reciben mensajes, reciben devocionales, hay mucha información dando vuelta, pero es cuando nosotros dejamos que Dios opere en nosotros, que nos renueve la mente, para que de esa forma podamos comprender la voluntad de Dios. Es un tremendo desafío, porque primero, esta palabra debemos situarnos en que usted ahí en la casa que está escuchando, saber que debe reconocer que hay espacios de su vida que no lo está haciendo bien. Yo debo reconocer que hay espacios de mi vida que yo no lo estoy haciendo bien, que no estoy aprovechando bien el tiempo, que estoy teniendo quizás no la manera más adecuada de cómo Dios quiere que yo viva. Y cuán necesario es que a partir de la humildad de saber que no lo estoy haciendo tan bien, que no lo estoy haciendo bien definitivamente. Si no lo hago bien, entonces yo debo empezar a comenzar, ¿qué cosa? A hacer la voluntad de Dios. Y para eso es destinar más tiempo para comunicarme con Él, conversar con Él. O la oración, la palabra, estudiarla, buscar mucho más de Él. Pero parte de la humildad, y ese es un desafío, porque no sé si le puede pasar a usted, pero a veces pensamos que nosotros tenemos nuestra vida redonda, completamente en plenitud, y no consideramos, dentro de toda esta plenitud que nosotros consideramos, no está Dios, no está inserto Dios, y lo vamos dejando fuera porque nos sentimos tan completos y nos sentimos tan llenos con todo lo que nosotros hacemos, que finalmente lo dejamos fuera y no consideramos que efectivamente hay espacios de nuestra vida que no lo estamos haciendo bien. Así es. Y cada vez, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros dejamos que Dios opere de tal forma en nuestra vida, los cambios, a lo mejor usted no los va a ver de forma inmediata, pero créame que a través del ejemplo de Jesucristo, el que está al lado sí lo va a ver. El que está a su lado se va a dar cuenta de que lo que usted dice o transmite ya no es lo que estaba diciendo hace un par de días atrás. Sus reacciones, su capacidad de servir, su capacidad de ordenar sus tiempos. A lo mejor muchos de ustedes tienen que ir todavía a sus trabajos. Ahí donde usted está, tiene una oportunidad. Pero resulta que si usted no está entendiendo lo que Dios quiere, muy probablemente todo lo que usted haga va a ser basado en su propia opinión. Y sabemos que de nada bueno de nosotros puede salir. Cuando Dios me entregó esta palabra, y una de las cosas que siempre hablamos con Felipe es que primero somos confrontados nosotros mismos.
Y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en casa y muchas veces uno siempre dice, pero es que no tengo tiempo para hacer esto, es que no tengo... O sea, claro, y minutos antes estaba haciendo algo que podría haber dejado a lo mejor en otro momento, pero es ahí donde el Señor nos habla. Si usted está haciendo algo y se da cuenta, oye, en realidad esto es porque ahí el Espíritu Santo le está hablando. Deje de hacer eso. A lo mejor, no sé, cambie ciertos hábitos, busque a Dios en las mañanas, lea, ore, y una forma práctica. Llame, a lo mejor va a estar usted leyendo una palabra y se le va a venir a su corazón, a su mente, una persona, llámelo, preocúpese, muestre el amor práctico. Pero, insisto, queridos hermanos, debemos aceptar esta invitación. Es una alerta que Dios nos pone, es una alerta en amor, como le digo yo. Siempre Dios, todo lo que hace por nosotros es por amor, es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. La palabra decía en Romanos, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos vemos haciendo cosas que realmente no debemos estar haciendo? Y algo tan sencillo y que muchas veces normalizamos como el tiempo. Así que, queridos amigos, que esto sea un desafío a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Desafiémonos a tomar esta palabra. Creamos que Dios hoy día nos está hablando y vamos a ver el fruto de estos cambios en nuestra vida. Así que les invito a orar y cierra sus ojos. Vamos a terminar este tiempo de enseñanza pidiéndole a Dios que nos ayude, que queremos disponernos a dejar que Él nos transforme en nuevas personas. Así que ahí donde usted está, cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por este mensaje, por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque hoy día tú nos haces una invitación, nos adviertes acerca de nuestra manera de vivir, nos adviertes a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Pero también nos haces una invitación a ser personas sabias, Señor, a poder ser personas que actúen con entendimiento. Señor, queremos reconocerte en nuestra vida, queremos ser imitadores de ti a través del ejemplo de Jesucristo. No queremos, Señor, ser imitadores ni dejarnos llevar por las costumbres de este mundo, sino queremos dejar, Señor, que tú nos renueves, que nos hagas personas nuevas, con un nuevo entendimiento, con una nueva forma de pensar. Señor, para comprender tu voluntad, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Señor, yo te pido por cada uno de las personas que hoy día están viendo esta transmisión. Y oro, Señor, para que la pereza salga de su vida, para que la diligencia se active en cada uno de ellos, la responsabilidad, Señor, de buscarte, de orar más, de saber administrar, Señor, los tiempos que tú ya has dispuesto para que estemos contigo, para que podamos buscar a través de tu palabra, Señor, las direcciones para nuestras vidas. Señor, que los frutos de este mensaje, que los frutos de esta palabra, que los frutos de este desafío, de esta invitación, sean también de bendición y sean puestos también para que otros sean bendecidos a través de nuestras propias vidas, a través de nuestras propias acciones. Señor, oramos para que seamos día a día personas conforme a tu voluntad, Señor. Seamos hijos tuyos, discípulos de Jesucristo, imitadores de Él, de nuestro Maestro, que podamos bendecir, servir y amar a otros. Señor, en medio de estos tiempos que son difíciles, que son complicados, Señor, que muchas veces no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero la confianza que tenemos en ti, Señor, es que tú sí sabes todas las cosas. Señor, gracias porque tú siempre nos invitas y nos desafías y tu obra es continua en nosotros, Señor. Porque tú eres fiel a tu palabra y dice que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla y perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entregamos, Señor, nuestras debilidades, Señor, para que tú te glorifiques a través de ellas, Señor. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la palabra, por el mensaje. Tenemos la última invitación que hacerle. Este es un tiempo no muy bueno, pero que también la iglesia tiene que tomar
preponderancia, tiene que marcar presencia y más que mostrarnos